Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer cuáles son y en qué consisten las principales funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. Hoy vamos a hablar sobre la función de representación y en especial sobre la representación de las mujeres congresistas, qué hacer para mejorarla y cómo incorporar los intereses de este género en la agenda parlamentaria. Y es que si bien es cierto, se ha logrado en los últimos años avances considerables de la participación política de la mujer en el país, pues aún hay mucho tramo que recorrer. Por ejemplo, en la actualidad de los 130 congresistas que existen en el Congreso, solo 29 son mujeres. Y aunque pues la mesa directiva cuenta con una integrante mujer y también en las 24 comisiones ordinarias por lo menos hay mujeres que las presiden. Sin embargo, según especialistas en la materia, aún falta mucho por hacer, puesto que si comparamos la situación del Perú con otros países, pues nos vamos a dar cuenta que todavía la participación política de la mujer en nuestro país es bastante baja. Hoy vamos a conversar sobre esto con la congresista Carla Scheffer Cuculiza y luego también va a estar con nosotros la coordinadora del proyecto Transparencia, Diana Chávez Dávila. Esto es lo que tenemos para el día de hoy en Escaño 131. No se vaya, acompáñenos. Y estamos de regreso aquí en Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la participación y la representación política de la mujer en el Parlamento Nacional. Para todo ello y para comentarnos sobre su experiencia, y está con nosotros la congresista Carla Scheffer. Ella, ha sido presidenta de la Comisión de Salud, es representante de la región Piura y tiene mucho que comentarnos al respecto. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. Hola Perla, gracias por la invitación y tocar este tema que es tan importante, ¿no? Comentábamos viendo informaciones que se manejan por diferentes instituciones sobre la participación de la mujer en el ámbito político, en este caso específico el poder legislativo. Vemos lamentablemente que en este periodo presidencial hemos disminuido la cantidad de congresistas, ¿no? En el periodo pasado se tuvo 35 congresistas, este año con el nombramiento de Rosa Núñez hemos llegado a 29, ¿no? Pero no llegamos ni siquiera a la cuota, ¿no? Conversábamos contigo que yo no soy partidaria de que seamos un porcentaje o una cifra. Yo creo que las mujeres han logrado un espacio ganado por su propio esfuerzo y que es reconocido, no solo en el ámbito privado, sino público. Hay puestos estratégicos que la gente busca una mujer, especialmente por su transparencia, su compromiso, su honestidad, especialmente en cargos donde se manejan recursos económicos. Pero en la actualidad tenemos pues una mujer en la mesa directiva, por ejemplo, varias mujeres, congresistas mujeres, presidiendo comisiones ordinarias, entre otros, ¿no? En las bancadas también hay representación. Eso es importante porque comentábamos que existe una muy buena legislatura para proteger, empoderar a la mujer, pero lo importante es el cumplimiento de este marco jurídico que ya tiene la mujer respaldándola, ¿no? Nosotros, no queremos hacer diferencias, al menos mi punto de vista es la igualdad de oportunidades, la equidad de género que debe existir en todas las instancias del Estado y en el ámbito privado. Hay un dato de transparencia muy interesante, ¿no? Sobre la población electoral por sexo. 50.19% de la población electoral son mujeres. Sí. Es mayor entonces. Sí. Entonces la pregunta va así, ¿no? ¿Están representadas las mujeres en el Parlamento Nacional? ¿Estamos representadas las mujeres en el Parlamento Nacional? Lamentablemente, como te dije anteriormente, en la última elección esto no se ha reflejado. Esta cifra del 50.19% del electorado femenino en este caso, no, en cierta manera como que no ha votado por una mujer, ¿no?
Yo creo que es importante, si es que tenemos la candidata ideal con las capacidades que queremos para defender el día de mañana lo que es para los mí, intereses. Claro, a base de una sociedad que está en la mujer y de sus intereses, hemos debido buscar una buena elección en nuestro mismo género. Pasa por los partidos políticos, por los cuadros dirigenciales que debe preparar cada partido político en algunas elecciones internas, por ejemplo. Los partidos políticos tenemos que trabajar mucho para buscar nuevas líderes, ¿no? Y tratar que la mujer participe desde el momento, desde los escaños más bajos, ¿no? Las dirigencias en los asentamientos humanos, entrar de regidores en las municipalidades. Vemos cifras alarmantes en lo que son las elecciones municipales y regionales últimas, ¿no? No tenemos presidenta regional. Presidentas regionales mujer, no tenemos en la actualidad. Ninguna. De los 195 municipalidades provinciales, solo tenemos 9 mujeres, ¿no? Y qué decir de las distritales, de 1.604 alcaldías distritales, ni siquiera el 4% está cubierto por mujeres. Y eso es importante porque en los gobiernos municipales es la autoridad inmediata que tienen las poblaciones hasta las más alejadas. Entonces, y que manejan los recursos y que tienen que dar cumplimiento a todos esos programas y marcos jurídicos que toca a la mujer. En ese sentido, ¿usted cree que la eliminación del voto preferencial, por ejemplo, las ayudaría o va a perjudicar la situación? Yo creo que el voto preferencial, yo estoy en acuerdo con el voto preferencial, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, en los partidos políticos prefieren a personas que aportan, ¿no? O que en cierta manera vienen ya tradicionalmente ocupando esos espacios, cuando creo que nosotros tenemos que innovar, buscar gente nueva en los partidos, gente joven. Tenemos una población electoral joven bastante amplia, de 18 a 30 años, casi el 60%. Supera el 50% del electorado en el país. Entonces, yo creo que ellos se tienen que ver representados. Es por eso que acá cae esa duda, ¿qué pasó? ¿No? En este 50.19% no les interesa estar representadas. Eso es importante. Claro. ¿No? Eso es lo que es importante, llamar a la reflexión. Yo sé que vivimos en un sistema duro, ¿no? Un poco machista, que a veces seguimos pensando, ¿no? Que la mujer, en muchos casos, la mujer se tiene que quedar en su casa, cuando no es así. Yo creo que la participación en la protección y la formación de una familia es en conjunto. Eso se refleja también en que 12 distritos electorales no tienen congresistas mujeres, por ejemplo. Sí. También según datos de transparencia, por ejemplo en La Libertad, Lambayeque, Callao, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Ucayali y Madre de Dios. Algunos de los cuales pues son los que también coinciden, que son los que presentan mayores índices de pobreza extrema. Sí. Ahí tú has dicho algo muy importante, ¿no? La pobreza a veces marca a la mujer. Tú puedes ir a zonas rurales, zonas alejadas, y la mujer desde muy pequeña termina cuidando al hermano, sin acceso al colegio. No, tú no vas al colegio, va tu hermano hombre, tú te quedas en la casa, tú te quedas a pastear, ¿no? Tú te quedas a cocinar. Entonces eso no podemos permitirlo, y eso lo pueden hacer las autoridades inmediatas, en este caso con la participación de alcaldesas mujeres o regidoras, consejeras, luchar para que eso ya no se dé. Y también el gobierno central, bajo políticas de los derechos de la persona, de acceso a la educación y la salud, debe estar preocupado en este tema. Existe un ministerio, ¿no? Un ministerio de la mujer. Exactamente, un ministerio que se hizo en el año 1996, ¿no? Fue propuestas que el presidente Alberto Fujimori recogió en las cumbres internacionales de Beijing y del Cairo, compromisos que él hizo, ¿no?
y que en realidad la idea era llevar a la mujer peruana a la vanguardia de lo que era la globalización en el mundo. Se ha evolucionado, pero es cierto que hemos llegado a un punto en el que se mencionaba, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de que no exista mayor representación de la mujer en el Parlamento Nacional? ¿Del electorado? El electorado. Al final de cuentas es electorado. Yo también creo que, bueno, felizmente nuestro partido político, Fuerza Popular, es liderado por una mujer, Keiko Sofía Fujimori, la cual está en la búsqueda de la participación de la mujer, de esas lideresas comprometidas y que a la vez trata de capacitar a estas lideresas que se encuentran en todo nuestro territorio peruano para que puedan ocupar un cargo público en la organización política del Estado y hacer cumplir todas esas leyes tan buenas que hay y que realmente se empodere a la mujer, porque ahí vamos a empoderar a la familia, como hemos conversado. Claro, porque ¿de qué sirve que se haya incorporado desde el 97 las cuotas electorales, ¿no?, en las legislaciones, y finalmente pues solamente van a ser normas, ¿no? Ahora, ¿cuál sería su balance precisamente de esto, de las cuotas? Se viene un proceso electoral ya y bueno, vamos viendo qué va a suceder, cómo va a funcionar o no va a funcionar esto, ¿no? ¿Cuál es su balance? Bueno, hay una propuesta legislativa de la alternancia. Yo pienso que podría caber la posibilidad siempre y cuando por ambas partes, el sexo masculino y femenino, estén preparados para poder cubrir esas alternativas para el momento de la elección electoral, ¿no? Claro. Y que no consideren ese 30% que es una ley que se tiene que cumplir, como que al final ponen como de relleno a las mujeres, y eso no podemos aceptarlo. La mujer tiene que trabajar su espacio, exigir su espacio, pero bajo sus capacidades, ¿no? Y sus compromisos. Yo, por decirte, yo agradezco a la región Piura, como vemos Lima también, tiene 24 congresistas hombres y 12 mujeres. Sí, o digamos sea, el 50%. que sí se cumple, ¿no? Pero debería ser mitad-mitad, de acuerdo al electorado, para que se sienta representado y protegido. Yo creo que a veces esta decisión que se toma en los procesos electorales conlleva problemas. Lo conversábamos antes. Tenemos una sociedad totalmente rota de valores, convulsionada, que vive en la violencia, porque en cierta manera a la mujer no se le está protegiendo como debería ser, como exige el marco jurídico de nuestro país, ¿no? Y darle las posibilidades de proteger y sacar adelante a su familia, ¿no? Estamos en desventaja, lamentablemente. Entonces yo le pido a la población femenina, en este caso, reflexionar sobre este tema, tratar de participar en los espacios políticos y el día de mañana trate de estar representada, que busque entre sus elecciones, ¿no?, en el momento de decidir su voto, la mejor candidata en vez del mejor candidato. Y no es ser feminista, ¿no? No, no es para nada ser feminista, ¿no? Pero en cierta manera eso va a ayudar al empoderamiento de la mujer el día de mañana, si es que en los cargos públicos existe una mujer. Va a tomar más responsabilidad y más compromiso. Para un poco ir cerrando, ¿cómo concluiríamos? ¿Cuál sería la base para poder incorporar los intereses de la mujer en la agenda parlamentaria? Mira, la mesa de mujeres parlamentarias está haciendo un muy buen trabajo, está Rosa en este periodo. Yo creo que todas estas acciones que ella está tomando, estos programas de difusión que está haciendo es muy importante. La prensa cumple un rol muy importante en informar a la mujer, porque muchas mujeres desconocen sus derechos, ¿no? Y a través de los medios también motivarlas a su participación en los espacios dirigenciales
o poder entrar a partidos políticos donde ellas se sientan cómodas, ¿no? Y poder el día de mañana encontrar las lideresas que necesitamos para poder... los cuadros políticos. Exactamente. Porque yo creo que es un pues, trabajo es un de sistema, todas, ¿no? de Es todas un las sistema. parlamentarias, ahorita somos 29, Así es. de poder lograr esos espacios que necesitamos para la mujer. Muchas gracias, congresista. No, Le agradecemos gracias, su Perla. participación el día de hoy en Escaño Encantada. 131 y seguramente ya en una próxima oportunidad vamos a estar Gracias. juntas conversando de otros temas. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros terminamos este primer bloque de Escaño 131, ya vamos a conversar luego con nuestra segunda invitada, coordinadora del proyecto Transparencia, Diana Chávez. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Escaño 131 y nuestra segunda invitada ya está lista para poder darnos su punto de vista técnico. Ella es especialista en género y política de la Asociación Civil Transparencia. Me estoy refiriendo a Diana Chávez Dávila, a quien le agradecemos por su presencia hoy aquí en Escaño 131. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, Bienvenida. Perla? Qué gusto estar aquí. ¿Qué tan difícil actualmente es el acceso a la participación política de la mujer en nuestro país? Yo creo que hay una serie de obstáculos que hay que vencer para acceder a cargos de elección popular que pasan básicamente por dos filtros. Yo diría que el primero, el más grande, el más difícil, el que enfrenta mayores retos, es el del ámbito personal, comenzando por el acceso a la educación en condiciones de igualdad, que lamentablemente a veces esta es otorgada preferentemente a los hijos varones dentro de una familia, sobre todo en áreas rurales, pasando por la autonomía y la independencia económica, que muchas veces condiciona la capacidad de tomar decisiones, y esto condiciona a su vez la decisión de participar o no en una carrera de servicio público política, ¿no? El segundo grupo de obstáculos yo los agruparía dentro del orden político, y es el de características propias del sistema que a veces hacen que acceder en cargos de elección popular para candidatear sea más difícil. A veces dentro de los partidos políticos, dentro de los movimientos, organizaciones políticas distintas, se da en casos de discriminación, de acoso político o lamentablemente de ubicación de las candidaturas de las mujeres en posiciones conocidas como no elegibles o no expectantes dentro de las listas. Claro, para que quienes nos escuchan puedan comprender y contextualizar de qué estamos hablando. En nuestro país rige un sistema de cuotas mínimo, por cierto. Explícanos, por favor, en qué consiste eso. Por supuesto. La cuota de género, aprobada en 1997, es un porcentaje de mujeres o varones, porque es cuota de género, obligatorio, mínimo, al interior de las listas de candidatos y candidatas a cargos de elección popular. En este caso es el 30%, se interpreta como el 30% de mujeres porque es el sexo en minoría en cuanto a representación, y esto quiere decir que ningún partido político, ninguna organización política de ninguna índole puede presentar o puede inscribir listas de candidatos si es que por lo menos no contienen estas listas el 30% de mujeres. Estamos hablando en este caso de representación de mujeres, así que lo vamos a interpretar como un mínimo de mujeres. Ahora, por ejemplo, la congresista Scheffer me decía que esto no sea como un instrumento pues decorativo, ¿no? La presencia de las mujeres muchas veces en las listas de los partidos políticos. Lamentablemente, esta es una práctica que se ha dado en muchas ocasiones, que es de colocar la cuota de mujeres en posiciones que no tienen oportunidad real de resultar en cargo electo. En el caso de las listas de candidaturas a las municipalidades es bien grave porque nosotros conocemos que quienes resultan ganadores sacan la mitad más uno
de los puestos en las listas. Claro. Es decir, la primera mitad. Si uno coloca la cuota de mujeres en la segunda mitad de la lista, consecuentemente va a haber muy pocas mujeres elegidas como regidoras. Y en el caso del Congreso, por supuesto, tenemos el factor que influye, que es el voto preferencial, que va a facilitar en estos casos que si una mujer está colocada en una posición no elegible o no expectante dentro de una lista, en un cargo no muy favorable, una posición no muy favorable, gracias a los votos preferenciales que pueda obtener, puede ascender al interior de la lista e incluso lograr superar a aquellos que tienen una mejor ubicación. El tema pasa por partidos políticos, ¿no? Por crear cuadros que incluyan a las mujeres, ¿no? Una democracia interna, elecciones internas. Y pues, como tú bien dices, en ese sentido la eliminación del voto preferencial sí ayudaría, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué instrumentos se deben trabajar? En todo caso, los partidos políticos, pues para poder tener en las direcciones nacionales, en comisiones de la mujer en los partidos políticos, o tener como presidentas, vicepresidentas, ¿no? O secretarias generales en las fuerzas políticas, ¿no? Como líderes. El espíritu de la igualdad de oportunidades a la que el Estado peruano está comprometido al haber ratificado diversos tratados como la CEDAW, la Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y al haber adoptado legislación interna como la Ley de Igualdad de Oportunidades, es garantizar la representación de las mujeres en todas las instancias de poder. Y esto abarca no solamente al Congreso de la República, no solamente a las municipalidades, no solamente a los gobiernos regionales, que son muy importantes. También debiera abarcar las estructuras internas de las organizaciones políticas. Esto es voltear, digamos, la representación del 50% de mujeres que somos la población electoral. Más del 50%, ¿no? Según la última elección. Sí. Exactamente. Voltear esta proporción, que además también coincide con la militancia de partidos. Las mujeres son en realidad también alrededor del 50% de militantes de partidos políticos a los cargos de dirección. Si es que hay 50% de mujeres militando en una organización política, definitivamente hay mujeres con la capacidad y la experiencia para asumir cargos de dirección al interior de esas organizaciones, no solamente limitando su participación a las secretarías de la mujer, porque estoy segura que hay mujeres con experiencia valiosísima para ser tesoreras, para ser secretarias generales y para desarrollar diversas tareas en condiciones tan iguales o incluso mejores que sus pares varones. Sí, pues aquí actualmente en el Congreso, por ejemplo, en la mesa directiva hay una congresista mujer. En las comisiones, de las 24 comisiones, también hay algunas que son presididas por congresistas mujeres. Pero ¿qué pasa cuando no hay la representación de la mujer en comisiones básicas, en comisiones elementales, para poder justamente incorporar las necesidades o los intereses del género en la agenda parlamentaria? Es un tema muy delicado y que necesariamente pasa por el gran problema de subrepresentación de las mujeres en el Congreso, ¿no? Hemos logrado en las últimas elecciones que 28 congresistas mujeres sean electas, ahora 29, pero claro, esto es menos del 30% al que aspira la cuota como un mínimo. Entonces, consecuentemente, vamos a tener una cantidad bastante limitada de mujeres que intentan distribuirse de la mejor manera en las 24 comisiones ordinarias. Y a la vez los subgrupos de trabajo que también hay, ¿no? Exactamente. Y esto nos brinda resultados preocupantes, porque si bien hacen grandes esfuerzos por abarcar todos los grandes temas de trabajo y todos los temas de trabajo al interior del Congreso, a pesar de ello, por ser solamente 28, ahora 29, tenemos 4 comisiones ordinarias que no tienen ninguna integrante mujer, en temas claves como por ejemplo trabajo. Donde hay también pues iniciativas legislativas que se refieren básicamente al desarrollo, a la protección de la mujer.
como por ejemplo me mencionabas en la preentrevista lactancia materna. Sí, tenemos una serie de proyectos de ley. Nosotros en Transparencia hemos realizado una investigación sobre proyectos de ley con impacto en los derechos de las mujeres, y una de las comisiones prioritarias, precisamente porque no tiene ni mujeres titulares ni mujeres congresistas accesitarias, fue la Comisión de Trabajo. Encontramos una serie de proyectos de ley, de iniciativas muy interesantes, varias sobre lactancia materna, otras, recuerdo que había una iniciativa que proponía cuota de mujeres en las minas, que nos pareció también muy interesante, y otras que incluso están relacionadas a la suscripción de tratados internacionales que protegen derechos de las mujeres al interior de los centros de trabajo. Entonces es un área que es bastante delicada, es un área que necesariamente requiere de un enfoque de género, y es necesario tener más mujeres congresistas y congresistas varones comprometidos con la protección de los derechos de las mujeres al interior del Congreso. Y ahora, ¿qué pasa cuando 12 distritos electorales en la actualidad no tienen mujeres parlamentarias que los representen? ¿Qué sucede? Sucede en realidad una situación de falta o de deficiencia de representación, ¿no? Tenemos un caso que es gravísimo, que es el de Loreto. Loreto no tiene ni congresistas mujeres, ni consejeras regionales mujeres. Entonces, son situaciones en las que uno dice, ¿quién va a representar? ¿Quién va a trasladar? ¿Quién va a ahogar? ¿Y quién va a presionar por solucionar todos los problemas y las preocupaciones que aquejan a las mujeres que viven en la región Loreto, a las mujeres, a las niñas de la región Loreto? Cuyas necesidades son específicas y distintas de repente a las de Lima. Exacto, a las de Lima, a las de la costa, a las de la sierra. Exactamente, necesitamos contar con representación de mujeres parlamentarias, de mujeres en todas las instancias de poder suficiente para garantizar que todas estas necesidades y preocupaciones sean cubiertas y sean atendidas en todos los espacios y niveles de gobierno. Sí, perdón, el otro caso, el de Madre de Dios, donde es materialmente imposible aplicar la cuota. Varón, ¿no? Así es. Este es un caso ya distinto, en realidad, de diseño del sistema. Es materialmente imposible aplicar el 30% si solamente hay un puesto. Y Madre de Dios es preocupante porque justamente esa región es la que pues es donde hay mayores problemas, se trata de mujeres, de menores, sí, de niñas, ¿no? En realidad el tema de la minería informal, de las industrias extractivas, siempre afecta de alguna forma los derechos de las mujeres, sea porque afecta sus condiciones de trabajo o porque crea una serie de problemas alrededor, como es la trata de personas. Y ya que hablábamos de todas estas deficiencias que actualmente existen, ha habido avances desde que en 1956 hubo las primeras 9 senadoras aquí en el Parlamento. Por cierto, éramos bicameral, el sistema era bicameral, pero de aquí en adelante, ¿qué se puede hacer? Hay avances, hay una mesa de mujeres parlamentarias, pero ¿cuáles son, digamos, los instrumentos que se pueden utilizar para ir a la par con otros países de la región que están implementando mejor la presencia de las mujeres en política? Hay medidas adicionales que ayudan a acelerar el efecto deseado por la cuota de género. Entre estas medidas yo destacaría 2 que actualmente incluso cuentan con proyectos de ley para trabajarlas al interior del Congreso, ¿no? Ambas propuestas de ley están incluso actualmente en la Comisión de Constitución y Reglamento. Estamos hablando de medidas como la alternancia, el proyecto de ley de alternancia y el proyecto de ley de acoso político. El proyecto de ley de alternancia garantizaría que la cuota de género sea ubicada desde el principio de la lista de manera intercalada, un varón, una mujer o una mujer, un varón, hasta que se agote la cuota. Eso nos va a garantizar que las mujeres no sean colocadas al interior de las listas en lo que comúnmente se conoce como relleno, ¿no? Y que al final no refleja una intención real de contar con representación femenina. Y el proyecto de ley de acoso político, que también cuenta además con el respaldo de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, que va a garantizar que las condiciones de acceso y de permanencia para que las mujeres ejerzan sus cargos una vez que son elegidas no sean hostiles y se prevenga todo tipo de discriminación para que puedan ejercer sus funciones plenamente. Bien, Diana, muchas gracias. El tiempo
nos ha ganado. Estamos a poco de un proceso electoral, vamos a ver qué tal nos va a las mujeres en este proceso que tenemos ya al frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Bien, eso ha sido todo por hoy aquí en Escaño 131. Esperamos haber colaborado, haber incrementado el diálogo sobre este tema importantísimo, la participación y representación de las mujeres en el Parlamento. Nos vamos, no hay tiempo para más. No olviden escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.